Muy buenas tardes, nos encontramos en el Tomo del Centenario, en la 22ª Feria del Libro Chacú Guaranítica, con el profesor Christian Levington, quien nos va a otorgar una charla respecto a la creación de un libro impreso. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Cristian y bueno, vamos a dar algunos consejos o algunos pasos para publicar un libro impreso. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la Academia de Literatura Moderna, a la gente de cultura que me invitaron y a la feria Chacú Guaranítica. Bueno, voy a tratar de detallar un poco el tema de cómo yo hice un libro impreso. Desde 2014 que vengo trabajando en hacer libros impresos, ¿sí? Empecé con una editorial de acá de Resistencia que se llamaba Cospel y luego estuvimos ya en un momento me largué solo con otros amigos, hicimos ya nuestros propios libros independientes. También probé y consulté, probamos hacer libros impresos con alguna editorial, así que acá voy a pasar a dar algunos consejos o algunas tips, ¿sí? Algunos pasos para empezar a hacer un libro impreso, ¿sí? Bueno, en primer lugar, yo lo que la otra vez le decía también a unos conocidos que me preguntaban, decía, para hacer un libro impreso, lo primero que tenemos que tener es el sustrato, o sea, nuestros escritos. O sea, nunca tenemos que decir, yo no tengo nada escrito y quiero hacer un libro. Me parece que siempre la experiencia es que cada uno tenga una cierta cantidad de escritos en bruto, ¿sí? Y tenga la idea de decir, bueno, ahora lo hago impreso, ahora lo hago digital, para compartirlo, para publicar, ¿sí? Me parece como principal eso, tener cierta cantidad de escritos, porque si yo hago el proceso inverso, de decir, bueno, quiero hacer un libro y no tengo nada escrito, ¿qué empiezo? Empiezo a apurarme, a escribir mal, a que no tengamos inspiración, sea algo tedioso, sea algo, la verdad que se va a convertir en un trabajo. Yo no lo veo así. Digo, algunos escritores famosos tienen tienen un caché de decir, tengo que hacer 2 libros al año o cada 2 años un libro, entonces tienen esa constancia de escribir. Así que un paso fundamental es tener una cierta cantidad de escritos. Y si no lo tenemos, decir, en 5 o 6 meses me pongo a escribir todos los días, me hago una rutina al escribir para poder llegar a decir, acá a 5 meses, ¿qué tengo? Bueno, con todo lo que hice, puedo publicar, ¿sí? Y los otros tres cuestiones fundamentales son, primero, el conocimiento. Quien ejecuta cada uno de los procesos editoriales domina la materia que lo ocupa, para eso se formó y está en constante aprendizaje. Tenemos que tener cierto conocimiento, eso es lo que estoy diciendo acá, porque el conocimiento desde usar tanto el conocimiento, si lo vamos a hacer nosotros independientemente o llevarlo a una editorial. En los dos tenemos que tener cierto conocimiento, conocimiento estético, conocimiento de gramaticales, conocimientos de la moda de ahora, de cómo son los libros y demás, de diseño. O sea, tenemos que tener conocimiento. Yo creo que no existe eso de decir, tengo ciertos textos y uno lo tira al editor, por más que, lo hagamos con una editorial Duncan o, Planeta o la que fuera. Siempre necesitamos ciertos conocimientos, porque el texto también requiere nuestro aporte, requiere nuestro diseño, es parte nuestro. No solo el escritor, el autor, no solo queda en esa parte de escribo y listo, ¿no? Tiene que tener ese conocimiento que lo ayude. Y si uno no lo tiene que ir adquiriendo a través del tiempo, consultando, viendo. O sea, no es solamente decir, no lo tengo. Preguntar, consultar, editoriales, amigos y demás. Dinero es otra cosa que lamentablemente el profesional de la edición cobra por su trabajo y el cliente debe pagar por su servicio. Entonces, obviamente necesitamos dinero si lo queremos hacer con una editorial, necesitamos dinero si lo queremos hacer independientemente nosotros, llevarlo a, siempre vamos a necesitar algo de dinero, o sea, no nos va a salir gratis.
Hay muchas, y acá voy a tirar algunas tips para recaudar dinero. Ahora se está utilizando mucho el concepto de preventa, ¿sí? De antes de que se haga, de que se termine tu libro, uno lo vende online, ¿sí? Y tiene para financiar. También puede ser, bueno, el financiamiento de un sponsor, lo que antes llamábamos mecenas, de alguien que, no sé, tanto público como privado. Yo cuando hicimos con los chicos, hicimos una antología, en una o dos ediciones tuvimos el apoyo de ¿cómo se llama?, de sponsor privados que, bueno, nos aportaban algo para seguir, porque la verdad que como todas las impresiones salen caras, los diseños, y acuérdense que si uno lo hace también, ¿cómo se llama?, independientemente, siempre va a necesitar la ayuda de un diseñador, de un corrector y demás, y bueno, por más que lo haga un conocido, un amigo, para que este trabajo quede bien, tiene que ser, siempre uno le tiene que ayudar con algo, bueno, al menos eso. Y después lo tercero, que también es fundamental, el tiempo. No se puede realizar un servicio de hoy para mañana. Hacer un trabajo conlleva con determinado periodo de tiempo según el tipo de servicio. El tiempo es fundamental. Yo creo que en ningún momento uno puede decir en un mes va a estar listo un libro impreso. O sea, sí se puede, obviamente, pero el trabajo va a terminar siendo algo de bajo nivel. Entonces, el tiempo es lo fundamental, tanto si uno quiere evaluar, hacerlo independientemente, que yo ahora voy a mostrar un poco los libros que hice. El libro que hice solo, ¿sí? Lleva su tiempo el pensarlo, el diseño y demás, ¿sí? Así que un consejo que cualquiera le podría llegar a dar es que tomemos nuestro tiempo, tanto para escribir como para corregir, como para llevarlo a un editorial, como para hacerlo nosotros, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo se hace un libro? Un libro se relaciona intrínsecamente con editar un libro y no tanto con publicar, es decir, puede publicar un libro sin necesidad de que esté editado. Estas diferencias donde explico que editar y publicar no son sinónimos. Editar es darle un valor agregado a nuestros textos, ¿sí? Si yo lo edito y lo publico, es un trabajo mucho más firme, más sólido, que tiene cierto valor agregado. Publicar, que uno lo puede, no sé, sube un archivo en Amazon, como decía el ejemplo, o no sé, publico en las redes sociales, está muy bien porque uno publica y difunde su obra, pero eso no es editar, no es lo mismo que tener un texto impreso. La publicación, que uno lo puede hacer por estos métodos o demás, o puede, no sé, vamos a pensar en que muchas veces vi que hay gente que por ahí, escritores conocidos, que no digo que esté mal para difundir su obra, hace fotocopias de lo que escribe y lo va regalando. Me parece perfecto, es algo genial, o en un momento subían en el colectivo o en la peatonal, está muy bien, eso está bueno para difundir y que la gente conozca su obra, pero no es una edición y no tiene cierto valor agregado y no tiene la satisfacción de un libro, ¿sí? Editar, por su parte, es la fase que permite transitar el camino que va del original a la publicación del libro. El libro impreso digital es un formato, un modo de presentar un contenido, es una manera de materializar ese contenido con un determinado soporte. Yo no voy a hablar de edición digital en los formatos EPUB y todos los demás formatos, porque primero que no me especializo y me parece que eso lleva por eso puse la charla libro impreso. Me parece que eso lleva mucho tiempo, hay un montón de formatos, un montón de canales y bueno, eso sería para otra charla, ¿sí? Bueno, voy a dar algunos pasos para editar y yo creo que hay dos caminos que uno puede arrancar cuando quiere editar un libro. Primero es saber si lo vamos a hacer independientemente, o sea, bajo ningún editorial. Y segundo es saber si lo hacemos con una editorial, qué precio pagamos, ¿sí? Y voy a poner ejemplos, voy a nombrar algunas editoriales porque la verdad que tuve el agrado de participar por ejemplo, en
una antología de la editorial Duncan, y salió este libro muy lindo, ¿sí? Y bueno, la editorial Duncan la nombro no porque sea un sponsor, sino porque es una de las más caras de acá de la Argentina. Y bueno, me acuerdo que yo una vez le pedí un presupuesto para un libro de 100 páginas y me pasaron un presupuesto, nada, exorbitante para mí, pero en ese presupuesto, y esto lo digo para que se entienda todo lo que incluía desde la corrección, la edición, la corrección gramatical, el estilo, el diseño de tapa, la solapa y demás, y después algo que es muy importante, que es la ¿cómo se llama? La difusión. Había cierto, inclusive se te iba más caro si depende de qué canales quería que te difunda. Me acuerdo que en ese presupuesto que me pasaron me decía si yo quería salir en la revista Eñes, que es de Clarín, si yo quería salir hasta en canales de televisión, era otro presupuesto. O sea, eso independientemente, y ahí está lo malo. Si bien cuando editamos un libro independiente nos va a salir un poco más barato, vamos a tener que básicamente nosotros autodifundirnos, ¿sí? Entonces hay que ver esas cuestiones. Y otra cosa, si logramos, ahora con la tecnología y con los procesos que se llevan a cabo, uno puede hacer un libro independiente. Yo hice este libro independiente, que es Terapia en vinilo, lo hice yo con solapa, tapa, cubierta. Es un libro muy bien, quedó una terminación muy bien hechita, ¿no? Quedó bastante bien, quedó muy parecido, y voy a sacar uno de acá del gran poeta Mario Doldán, que lo saco como ejemplo muy parecido al de Mario, que lo hizo con una editorial que no era el nombre, pero es de acá, entonces quedó un trabajo muy similar, idéntico. Y por eso de acá muestro que independientemente se puede lograr algo bueno y haciéndolos nosotros. Obviamente que para ser uno independiente necesitamos ciertos conocimientos mucho más avanzados que llevándolo a una editorial, ¿no? Así que si lo vamos a hacer independientemente, tenemos que hacer primero un proceso de conocimiento, de buscar gente que nos ayude, tener bien determinados los procesos. Entonces lleva un poquito más. Cuando uno le da una editorial, si bien no es tan fácil como uno le parece, que le da los textos y se terminó, no, hay un feedback, un intercambio que a veces dura hasta 2 o 3 meses, porque nosotros lo hicimos, de que esto está bien, te manda, siempre hay un editor, un corrector, entonces hay un intercambio, pero el que se encarga es la editorial, ¿sí? La editorial se encarga de todo. Bueno, en primer lugar vamos a empezar por la revisión del autor. El autor debería revisar lo que ha escrito todas las veces que haga falta para sentirse a gusto con lo que lee. Las autocorrecciones pueden ser de 2 o 10, aunque sugiero poner un tope, ya que el tiempo puede evaporarse entre tantas autorrevisiones. Y acá quiero agregar, lo primero que hay que hacer es la revisión del autor. Disculpe. En primer lugar, lo primero que uno tiene que hacer es corregirse. Este es un proceso infinito, como decía Piglia, un escritor argentino, un teórico también, decía que escribir se trata de corregir, sobre todo de corregir, y nunca, le puedo asegurar que nunca vamos a terminar de corregir. Uno corrige, yo creo que hay 2 correcciones, o que yo digo, primero las correcciones gramaticales y después las correcciones de estilos. Y no es la letra, no es los espacios, sino cómo uno le gusta cómo quedó esa poesía. Y yo recuerdo, le comento en esta segunda corrección, me acuerdo una vez que en una primera publicación había corregido un texto tantas veces que yo después, era una poesía, que la comparé del original a lo que corregí y era totalmente diferente. Entonces perdió esa frescura. Y ahí está lo que dice acá. Tampoco hay que corregir demasiado, porque uno en el tema del trato de hacerlo corregir y que quede perfecta, se te hace después muy diferente, termina siendo, voy a poner una poesía, termina siendo muy diferente a la que empezamos. Así que si bien es corregir,
hay que decir, bueno, hasta acá llego, ¿sí? Así que yo recomiendo que si bien uno corrija 2 o 3 veces, 5 veces, antes de entregar, por ejemplo, un editorial, tiene que estar bien corregido, o al menos corregir la parte de gramatical, que eso lo puede hacer uno, y si uno no tiene, porque yo entiendo que muchas personas no tienen la capacidad de corrección gramatical, bueno, siempre hay un profesor que te puede ayudar de lengua, o un amigo, o también la corrección de otra persona está muy buena, cuando darle tu escrito a otra persona para que lo que vea. Obviamente es mucho mejor si es un profesional de las letras, ¿no? Un profesor, un licenciado y demás. Pero la corrección es fundamental, pero tampoco vamos a atarnos a ella a que salga perfecto. Porque también si queremos la perfección nunca vamos a estar perfectos y nunca nos vamos a sentir qué bien que quedó. La verdad que yo no sé si te pasó a vos, Marta, yo terminé este libro y me parecía perfecto. Cuando empecé a leer dije, no, tiene sus cositas, no me gusta, y yo le hubiese hecho otra cosa. Y siempre uno dice, no, nunca vamos a quedar totalmente satisfechos. Bueno, segundo, la lectura de cero. Se trata de una lectura no profesional o semiprofesional, ya que algunos escritores hacen de lectores cero para otros autores. Esto es lo que comentaba recién, así que no me voy a explayar mucho, es de decir, el objetivo de esto es recibir una opinión desde un punto de vista de un lector, y puede ser uno o varias de las personas que lean la obra y den su opinión. Esto es, como le decía recién, ya no darle a un profesional, sino a una persona común, que digo común como nosotros, y qué le parece la obra. Siempre está bueno tener la opinión de lectores comunes y no de profesionales de las letras, ¿no? Bueno, después vamos a informe de lectura profesional como punto 3. Desde la perspectiva de un editor, es una herramienta útil para evaluar la calidad literaria de una obra, su real potencial y la escritura del autor. Para una editorial comercial se analiza el potencial comercial que puede tener la obra, es decir, si es un producto vendible o no. Para un autor, el tipo de informe más útil es aquel que señala las fortalezas y las debilidades de su obra y su escritura. Esta clase de lectura profesional que hablaba un ratito es la clase de darle a un profesor, si dentro de las editoriales hay una persona que dice, bueno, este texto está bueno, porque sacando las correcciones de escritura y demás, dice, tiene potencial, es vendible o no, mira, esto hay que hacer para que cambie. No sé, los estilos son muchísimos, desde la letra, los espacios, la tapa, la forma de escribir. Hay autores que de verdad, los correctores, los editores, que tienen sus editores, le cambian cómo escribe, cambian la manera, y lo hacen porque esto es más vendible. Yo doy un ejemplo, por ejemplo, no sé si alguna vez leyeron algún libro de Dan Brown, pero él tiene un estilo muy capcioso y muy entretenido de hacer sus libros, que cuando uno llega al final de un capítulo estalla el acto principal y querés seguir leyendo, y vos te pones a leer el otro capítulo y el otro capítulo empieza con otro tema, no te desenlaza lo anterior, pero lo lees igual porque uno espera ese desenlace. Y bueno, él le contó que eso fue una técnica que le dio un publicista de cómo escribir, y reformuló su escritura, ¿sí? Si bien tenía todo hecho, cambió las partes para que sea mucho más atractivo y más vendible, porque de verdad. Así que eso es un buen punto, darle a un profesional para que vea. Y además, si hay calidad literaria, eso sin duda. Y ahí me pueden decir ustedes, pero bueno, ¿quién dice quién tiene calidad o no literaria? Bueno, eso se lo puedo decir, pero bueno, la calidad literaria también se forma como uno escribe, siempre se aprende, siempre uno le agrega un plus a eso. Bueno, vamos a hablar del cuarto punto, que es edición de mesa. Es quien realiza el editing de un original y lo analiza con los ojos de un editor. Si el editor trabaja para una editorial, además lo mirará con ojos del editorial. Es frecuente que en esta labor se combine con la corrección de estilo, o bien que el editor pida determinados cambios en el texto, que luego ejecutará con el corrector de estilo y más tarde verificar la ortotipografía. Esto, sobre todo, me estoy basando en los pasos de una editorial. La edición de mesa, el editing, es de una original, es el corrector profesional que se llama, el editor lo hace, que es el editor
que pide y edita desde ya empieza a editar todo lo que es la corrección del texto en sí, ya no tanto gramatical, sino la edición de la tipografía, los espacios y demás, ¿sí? 5. La corrección de estilos. Entre las tareas de un corrector de estilos se encuentra la de aplicar la gramática a la lengua, aumentar la riqueza léxica, supervisar la sintaxis, cambiarlas en correcciones, gestionar recursos sintácticos. Entonces, ¿qué le puedo decir en la corrección del estilo? Por ejemplo, yo soy un escritor novato, ¿sí? Donde mis textos están buenos, ¿sí? Pero no tiene esa calidad literaria. Me falta cambiar la sintaxis, no tengo recursos literarios agregados. Entonces, lo que hace el corrector de estilos no solamente se enfoca en la letra, en el estilo del texto, sino en todo el texto en sí, ¿sí? Obviamente, y vuelvo el independiente, el escritor independiente tiene que hacer de todas estas cuestiones, todas las correcciones lo tiene que hacer él. Por eso la cuestión de que necesita tener experiencia, no es fácil, no es agarrar, imprimir y listo, es tener todas estas cuestiones. Entonces, ¿cómo enriquecemos? ¿Quién es el que enriquece el texto? Es el corrector de estilo. No sé, por ejemplo, hay muchos famosos que no son escritores y nunca escribieron en su vida, es más, son un poco lectores, pero quieren hacer una biografía y escriben más o menos. El que le da valor literario y que sea leíble es el corrector de estilos, ¿no? Que le agregue una sintaxis apropiada, recursos literarios, no sé, la gramática, un montón de cuestiones agrega. Entonces ya el texto, cuando pasa por un corrector de estilo, cambia totalmente, ¿no? Bueno, diseño de tapa o contratapa. Es la composición de la parte exterior de una publicación, incluye la cubierta y contracubierta. Esta tarea puede hacerse en paralelo a la edición de contenido, a la corrección de estilo o a la maquetación. Bueno, el diseño de la tapa es algo fundamental porque es lo que atrae a nuestro libro, ¿no? Lo que atrae a la gente a nuestro libro. Generalmente uno, cuando hace la tapa, hace la contratapa, ¿sí? Que siempre tiene algún epílogo o alguna introducción, también que sea vendible, ¿no? Y algunas versiones tienen las solapas, que son estas alitas que se encuentran en los libros, donde hay una información sobre los autores. Generalmente, por ahí en algunos dice la composición de sus obras o una breve biografía. La tapa como consejo, la tapa y contratapa como consejo primordial, se tiene que empezar a dilucidar en el momento que uno está haciendo el libro. Porque y sobre todo si uno hace una antología, que nadie coincida, a uno no le gusta, al otro. Y además también uno va al diseñador gráfico, si uno va a una editorial, el diseñador gráfico siempre interpreta otra cosa, o lo que uno tiene en mente no lo interpreta adecuadamente, entonces tiene que empezamos y ahí vamos los intercambios, me pasan una, no me gusta, bueno, las letras, porque la tapa no es solamente el dibujo, si quieren que vaya a mi cara, si no va a mi cara, las letras, los espacios en blanco, entonces entramos en una de ir y venir que también no es fácil. Entonces yo recomiendo al que está empezando que ya una vez que ya empieza las correcciones vaya modelando o si tiene una editorial ya entablando una conversación de la tapa, porque si bien no es algo que se va a definir en unos días, ¿sí? Bueno, vamos con el punto 7, que es la maquetación de la tripa o el interior de la tripa. Es la composición del interior del libro. Es la puesta en página de los contenidos. Se siguen los principios básicos que se relacionan con las retículas, la armonía, la proporción, la sección áurea, la legibilidad y entre otras cuestiones. En un libro sencillo, el diseño al interior se combina con la tarea de maquetar. Son procesos integrados. En un libro complejo irían por diferentes caminos. No nos vamos a adentrar en un libro complejo, pero en un libro sencillo la maquetación son procesos integrados con el diseño de interior. Maquetación es la disposición del índice, de la portada, porque uno después tiene una portada, por ejemplo,
esta es la tapa, pero siempre tiene una portada el libro, ¿no? Entonces la portada, la disposición del texto, ¿sí? Y un montón de cuestiones, desde el índice, de la tipografía, los espacios que quedan, en este caso de la poesía, además, de qué lado van a estar. O sea, la maquetación es un proceso muy difícil. Después también hay un proceso de legibilidad, que es a ver por ahí uno dice, bueno, lo pongo de este lado, lo pongo con cierta letra, pero después cuando haces un proceso de galera no se ve bien, no se ve adecuado. Entonces es el proceso que creo que también tarda muchísimo, pero me parece que este es el que uno acepta lo que le dice el diseñador gráfico o el diseñador de interiores. No empieza, acepta lo que le dice el otro, no cuestiona tanto. En cambio en la tapa sí, porque es la portada de nuestro libro. Entonces en la portada uno le pelea a y bueno, lo ponemos de este lado. Yo me acuerdo que me decía un editor, lo ponemos de este lado, así se nota más esta poesía y resalta más con esta letra. Y bueno, yo le decía, sí, está bien, si vos lo decís así. Y por último, seguimos con las correcciones. Tenemos la corrección tipográfica y la primera prueba. En este punto del proceso de edición se eliminan los errores ortográficos y de puntuación, se revisan las tildes y el uso de comillas. Esta corrección ya se realiza sobre páginas maquetadas, idealmente sobre papel impreso, y será el maquetador encargado de introducir las correcciones en la maqueta. Bueno, en este proceso ya tenemos lo impreso, lo que se llama prueba de galera, donde se ven todas estas cuestiones. Y no es lo mismo, y repito, no es lo mismo verlo en la pantalla que verlo impreso. Impreso tiene otra cuestión, y ahí hay que leerlo todo de nuevo, y les puedo asegurar que por más que pase por 10 correctores gramaticales, 3 profesores, 4 licenciados, siempre hay algún error de puntuación, algún error de acento y demás. O sea, siempre hay que ver. Por eso es fundamental este paso donde uno corrige dentro del papel, ¿no? Y en este proceso también, está bueno que hay un maquetador, que en este caso es el diseñador gráfico, básicamente, acá en las editoriales de acá del Chaco, pero en este caso, para los que hacen independientemente, es un proceso que sí o sí lo tienen que hacer, que muchos lo saltamos cuando pensamos, no, estás re bien. Me pasó en mi primera edición que lo hice yo. Estaba re bien, cuando lo imprimí y ya estaba con las tapas y todo, y vi errores de puntuación, se te corre, las comillas, los guiones. Entonces este proceso es muy importante. Bueno, vamos a la segunda, como punto 9, a la segunda prueba de ortotipografía. Es una revisión que se asegura que todas las correcciones de estilo de ortografía se han incluido. Es una corrección extra que representa un control de calidad más. Esta segunda corrección es, una vez que le mostramos todos los errores de nuestra primera prueba de galera, nos vuelve a hacer el diseñador o el de interiores y demás, nos vuelve a hacer, o nosotros mismos, si somos independientes, nos vuelve a imprimir y hacemos la segunda galera. Entonces corregimos de nuevo. No deberíamos encontrar grandes errores, ¿sí? Pero bueno, también en este caso también se puede corregir, por ejemplo, la aparición de los números de página que siempre no coinciden y cuestiones así. Entonces este es nuestro último paso previo a la impresión. Ya cuando ya tenemos depurado con estos pasitos, lo que quedaría por resaltar es imprimir y hacer el proceso de la tapa. Ahora ya voy a contar como último paso cómo yo hice este libro. Bueno, y de la creación de un libro digital no voy a hablar porque sería bueno decirlo en otra charla. Cómo yo hice este libro, y con esto termino. Este es con editorial, por ejemplo, ¿sí? Dije que era de Duncan. Este es de editorial de Contexto, ¿sí? Así que lo muestro un poco, cómo tiene los diseños de tapa, no sé, hasta la misma tapa tiene un interior con dibujos y demás. Teniendo en cuenta todos esos pasos y algunos conocimientos previos que tenía, yo pude hacer eso, logré algo que más o menos, pensaba que había logrado mi objetivo, y luego dije, como no quería hacerlo con
con una editorial. En ese momento tampoco hay muchas editoriales acá en el Chaco, así que lo que hice fue, yo con la ayuda, por ejemplo, de un diseñador gráfico, hicimos el interior o la maquetación del interior, que bueno, no es poca cosa. Y las tapas también me las hizo él, y lo que hice fue ir a una imprenta que antes se especializaba en libros, y ellos se tomaron el trabajo solamente de imprimir y encuadernar. O sea que esto está encuadernado solamente en una imprenta que tiene una máquina que es exclusiva para eso, así que la verdad que fue algo bastante, mucho más, en este caso me salió mucho más barato porque solamente pagué por la impresión, tanto del interior como de la tapa, nada más, ¿sí? Y lo otro lo hice todo yo, con la ayuda de un amigo también que, bueno, me proporcionó sobre todo la tapa y algunas cuestiones de edición. Así que bueno, esa es mi experiencia. Yo recomiendo que si están, la verdad que están con ganas de publicar un texto, que principalmente lo hagan, que se asesoren, que sea un trabajo, no saben que no es un trabajo rápido, que se tomen su tiempo, pueden estar 6, 7 meses o un año, pero yo creo que el libro impreso tiene otro valor agregado, tiene otro valor cultural, tiene otro valor para nosotros, tiene otro, no sé, a mí me da mucho, para mí mucho más, me llega mucho más un libro impreso que uno digital, y bueno, me regocija más. Le puedo decir que hacer un libro independientemente no es difícil, tenemos que conocer algunas herramientas, tener gente que nos ayude y bueno, conseguir alguna imprenta o algo que se dedique a hacer libros. Y si quieren optar por la editorial, que bueno, obviamente que va a ser mucho más fácil, pero también tienen que involucrarse con la editorial, ¿sí? No dejarle todo, la editorial por ahí hace todo lo más sencillo y le va a dar todo de una, así lo primero que le sale. Y ahí a donde ustedes tienen que involucrarse, tener este feedback todos los días o cada 2 días, ¿no? Porque así van a llegar a un nivel de producción mucho mejor, con un alto contenido literario y un alto contenido de calidad, ¿no? Me parece muy bueno. Bueno, tipo TED, voy cerrando la charla, espero que les haya gustado, que les sea muy productivo y en algún momento seguimos con otra de libros digitales. Bueno, muchísimas gracias, profesor Christian Levington, por esta charla, por sufragar muchas dudas que a veces los escritores tenemos. Y este video va a estar publicado en nuestras redes sociales de la Academia Argentina de Literatura Moderna, así que lo pueden consultar una y otra vez o contactar al profesor Christian Levington para que le pueda salvar unas dudas. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.